José Dorángel Vargas, nació el 14 de mayo de 1957, en Santa Elena de Arenales, Estado Mérida, en el seno de una familia pobre dedicada a la agricultura. Su niñez estuvo marcada por la precariedad y la ignorancia. Solo estudió hasta sexto grado de primaria y desde muy joven comenzó a mostrar conductas extrañas, alucinaciones, y desconexión con la realidad. Con el tiempo, se convirtió en un vagabundo errante, viviendo en chozas improvisadas y sobreviviendo de la basura, pequeños robos y trabajos informales. Fue arrestado por delitos menores como el robo de gallinas y ganado, pero lo peor estaba por venir. En 1995, José Dorángel fue arrestado por un crimen que heló la sangre de los oficiales. Le había quitado la vida a un hombre llamado Cruz Baltázar Moreno, y se comió parte de su cuerpo. Fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Pero tras solo 2 años de tratamiento, fue dado de alta y liberado, y eso fue un error fatal. Entre 1998 y principios de 1999, Vargas vivía cerca del Parque 12 de Febrero, en Tarriba, estado Táchira, a 750 kilómetros de Caracas. Era un lugar tranquilo, donde muchos jóvenes y deportistas iban a correr o caminar junto al río. Un entorno perfecto para un depredador silencioso como él. Armado con un tubo de metal afilado como lanza, salía a cazar como si fuera un animal salvaje. Sus víctimas eran hombres jóvenes, principalmente obreros, deportistas o transeúntes desprevenidos. Una vez seleccionaba a su presa, se acercaba en silencio y los hería brutalmente, hasta asegurarse de que estuvieran sin vida. Después, arrastraba el cuerpo a su choza, lo separaba por partes, y guardaba los órganos y músculos en recipientes plásticos, como si se tratara de víveres. Lo que no se comía, cabezas, pies y manos, lo enterraba cerca de su guarida. Dorángel tenía preferencias gastronómicas claras. Declaró que no comía a mujeres ni niños, porque según él, eran muy tiernos. Prefería hombres fuertes, porque su carne era más jugosa. Incluso decía que no comía ojos ni genitales porque no le gustaban, y que preparaba los órganos con vegetales silvestres. En su choza se encontraron 3 cabezas humanas, varios pies y manos enterrados, y vísceras conservadas para el consumo. Vargas confesó haberle quitado la vida y comido al menos 10 personas entre 1997 y 1999, aunque se cree que el número puede ser mayor. El 12 de febrero de 1999, miembros de Defensa Civil hallaron 2 cadáveres separados por partes en las cercanías del río Torbes. Al continuar la búsqueda, descubrieron 6 cuerpos más en diferentes estados de descomposición. En un principio se pensó que era obra de un grupo satánico o una banda de narcos, pero pronto las sospechas cayeron sobre el vagabundo solitario de la choza cercana, José Dorángel Vargas. Cuando los oficiales entraron a su refugio, encontraron una escena espantosa. Carne cruda en bolsas, vísceras colgando de ganchos, 3 cabezas en baldes y un fuerte olor a manchas rojas podridas. Vargas no solo confesó sin remordimiento, sino que explicó cómo cazaba, cómo cocinaba la carne, y hasta qué partes le gustaban más. Por su diagnóstico de esquizofrenia paranoide, Dorángel Vargas fue declarado inimputable por la justicia venezolana. No fue enviado a una cárcel común ni a un hospital adecuado. En su lugar, fue aislado en un centro penitenciario del Táchira, sin tratamiento real. Lejos de rehabilitarse, en 2016, se involucró en un motín carcelario, donde le quitó la vida a 2 reclusos y les dio los restos a otros presos para que se los comieran. Hoy, sigue recluido pero no hay garantías de que esté controlado. Entre 2014 y 2015, en Caricuao, una parroquia popular al suroeste de Caracas, comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres que les quitaron la vida brutalmente. Todas tenían algo en común. Fueron estranguladas con violencia extrema, muchas veces golpeadas y encontradas en sectores solitarios. La policía tardó en relacionar los casos. No parecía haber un patrón claro hasta que se repitió una constante. El asesino siempre actuaba en la misma zona. Y parecía elegir a mujeres solas, vulnerables, incluso una niña fue una de sus víctimas. El terror se extendió por los bloques de Caricuao. Las mujeres evitaban salir solas. Las madres no dejaban a sus hijas caminar sin compañía. Y mientras tanto, Francisco Abraham García Hernández seguía quitando vidas.
Este hombre, venezolano, sin antecedentes al momento, llevaba una vida aparentemente normal. Pero dentro de él se escondía una mente profundamente agresiva, con una necesidad enfermiza de dominar, controlar y destruir. Su método era directo y salvaje. Acechaba a sus víctimas, las emboscaba, las golpeaba con furia, y luego las estrangulaba con sus propias manos o con cualquier objeto a su alcance. Cordones, cables, trapos. No se trataba de robos. No era por dinero. Era odio puro. Violencia sin razón. Fue detenido en 2015, tras una investigación forense que conectó pruebas de ADN y testimonios clave. Cuando fue capturado, no mostró arrepentimiento. Simplemente confesó. Dijo que lo hacía porque no se podía controlar. En el juicio, se revelaron detalles escalofriantes. Algunas víctimas fueron encontradas con señales de tortura previa. Una de ellas tenía el rostro completamente desfigurado por los golpes. Otra fue dejada en un descampado con signos de haber intentado defenderse hasta el último aliento. Francisco fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela. Cumplía condena en el penal del Rodeo II, en Guarenas, pero lo más aterrador es que, en marzo de 2018, este asesino logró fugarse del penal. Sí. Se escapó de una prisión de máxima seguridad, y estuvo prófugo durante casi 48 horas. El país entró en pánico. Los noticieros comenzaron a advertir sobre su fuga. Las redes se llenaron de miedo. Un asesino serial estaba suelto otra vez. Durante su fuga, se escondió en Playa Verde, en el estado Vargas, donde intentaba pasar desapercibido. Pero gracias a una operación de rastreo de la policía de Vargas, fue recapturado en tiempo récord. Lo encontraron oculto en una vivienda, solo, sin armas, y fue llevado de inmediato al Ministerio Público. Tras su recaptura, fue trasladado de nuevo al Rodeo II, pero esta vez en aislamiento total, considerado como reo de alta peligrosidad. El Estado abrió un nuevo proceso judicial por evasión de prisión, y se le ratificaron los cargos de violación, secuestro y homicidio calificado. El caso fue documentado por medios policiales y portales como misrevistas.com, que mostraron imágenes reales del levantamiento de los cadáveres, análisis criminalístico y el perfil psicológico del asesino. En 2004, las calles del centro de Caracas se convirtieron en el escenario de una matanza silenciosa, brutal y despiadada. Hombres y mujeres en situación de calle aparecían sin vida, con la parte superior del cuerpo literalmente destrozado por una piedra. Nadie sabía quién lo hacía. No había cámaras. No había testigos. Solo un patrón macabro. Todas las víctimas eran indigentes, y a todas les habían quitado la vida mientras dormían, aplastándoles la parte superior del cuerpo con adoquines. El asesino actuaba siempre de noche, con sigilo. Esperaba a que sus víctimas cayeran rendidas por el cansancio, las sustancias ilegales o el alcohol. Entonces, se acercaba con una piedra de gran tamaño y la dejaba caer con toda su fuerza sobre sus cráneos. No les daba oportunidad de defenderse. No les hablaba. No robaba. Solo quitaba vidas. Así comenzó a formarse la leyenda oscura de Javier Ortega Rojas, conocido como el matamendigos o el triturador de cráneos. Nació en 1971, y trabajaba como recolector de basura en las calles de Caracas. Vivía en el Junquito, a unos 20 kilómetros de la capital, y pasaba desapercibido entre la multitud. Pero en su mente se escondía una furia violenta contra los más pobres, los desamparados, los invisibles de la sociedad. Ortega le quitó la vida al menos a 10 personas. 9 hombres y una mujer, todos indigentes quienes recolectan latas para venderlas. Muchos creen que el motivo de sus crímenes eran peleas por la basura, ya que los indigentes a menudo abrían las bolsas en busca de comida u objetos, lo que a él le enfurecía. Otros piensan que simplemente era un sádico que disfrutaba del poder de quitar vidas sin ser visto. Los láteros comenzaron a sentir pánico. Muchos dejaron de dormir de noche. Otros comenzaron a agruparse, armados con palos o cuchillos improvisados. El asesino no dejaba pistas, solo cadáveres con la parte superior del cuerpo partida, el líquido rojo de las víctimas esparcida en el asfalto y ningún motivo aparente. La prensa venezolana lo apodó como el exterminador, el triturador de cráneos y el matamendigos. Los medios comenzaron a cubrir el caso a diario, mientras la policía armaba un operativo especial.
Finalmente, gracias al testimonio de algunos indigentes que lo vieron merodeando la zona, se conectó su rostro con los crímenes. La policía comenzó a seguir los recorridos de los camiones de basura en las zonas donde aparecían los cuerpos. Y así, tras varios días de vigilancia, lograron establecer un patrón. El 15 de julio de 2004, Javier Ortega Rojas fue detenido por agentes de seguridad en su casa en El Junquito. Durante el allanamiento, Ortega no opuso resistencia. En su vivienda se encontraron prendas con rastros de manchas rojas y calzado coincidente con huellas halladas en las escenas del crimen. Aunque al principio negó los hechos, luego se derrumbó. Dijo que no soportaba la suciedad, el desorden y la gente metiéndose en la basura. Durante la investigación, las autoridades intentaron averiguar si actuaba solo o tenía cómplices, pero todo apuntaba a que él era el único ejecutor de estos homicidios selectivos y salvajes. Su perfil psicológico reveló una personalidad antisocial, con desprecio por los más vulnerables, y una tendencia psicopática hacia la violencia silenciosa. El caso causó impacto internacional por la forma tan fría y primitiva de asesinar. Romperle el cráneo a personas que no podían defenderse, solo por existir. Ortega se convirtió en uno de los asesinos seriales más aterradores de Venezuela, no por lo escandaloso sino por lo impune, silencioso y desalmado. No hay información exacta sobre su condena, pero es muy posible que esté en libertad. Cuando estaba detenido, jamás mostró arrepentimiento por sus actos. Aseguró que volvería a hacerlo. Caracas, abril de 1998. En Cuba, estado Miranda, Héctor Duarte Bahamonte, un joven de 18 años bajo efectos de estupefacientes, intentó robar una panadería con una pistola. Cuando fue sorprendido por la policía, logró huir y tomó como rehén a una mujer llamada Nancy López y a su familia, refugiándose en un conjunto residencial cercano. En el 9º piso, Duarte disparó a 2 rehenes, uno de ellos un niño de 9 años, antes de salir al exterior con López, apuntándole a la cabeza y exigiendo un vehículo para escapar a Caracas. Se desató una negociación tensa durante 7 largas horas. El comisario Iván Simonovis, de la Brigada de Acciones Especiales, coordinó el operativo en medio de intentos de diálogo y presión psicológica sobre Duarte, quien incluso respondió a su madre por teléfono policial con amenazas como, quítenme la vida y se la quito a la mujer. Finalmente, ante la imposibilidad de que Duarte liberara al rehén voluntariamente, un francotirador de la policía disparó directamente a su rostro, fulminándolo. La rehén sobrevivió con heridas menores, al igual que los otros rehenes heridos. Venezuela, año 2012. En el interior del estado Aragua, existe una de las cárceles más peligrosas y caóticas de América Latina, la prisión de Tocorón. Una cárcel controlada por planes, donde la ley del más fuerte reemplazó al sistema judicial. Pero ese año, ocurrió algo tan brutal, tan inhumano, que sacudió al país entero. Todo comenzó con una serie de enfrentamientos entre bandas rivales dentro del penal. En uno de esos motines, un grupo de presos fue capturado por los líderes de otro bando. No hubo negociación, no hubo perdón. Fueron torturados, ejecutados y luego, separados por partes. Pero lo peor vino después. Según múltiples testimonios, la carne de los cuerpos fue cocinada y servida a otros internos. Los planes lo hacían para sembrar el terror. Decían que aquí nadie desaparece, aquí se lo comen. La historia comenzó a circular entre pasillos, pero fue silenciada por los custodios. Las autoridades negaron todo. El Ministerio de Servicios Penitenciarios jamás reconoció lo que allí sucedió. Pero los familiares de los desaparecidos empezaron a denunciar públicamente que sus hijos nunca aparecieron y que otros presos les contaron la verdad. Uno de los relatos más perturbadores vino de un exconvicto, quien aseguró que fue obligado a presenciar cómo cocinaban la carne humana en calderos gigantes, y que usaban esos platos como castigo e intimidación para los recién llegados. Los rumores de canibalismo fueron tan fuertes que llegaron a medios internacionales. Pero en Venezuela, el caso se encubrió completamente. No hubo investigaciones. No hubo justicia. Solo silencio y miedo.
Edwin Valero era leyenda. Un boxeador venezolano nacido el 3 de diciembre de 1981 en Mérida, con un récord perfecto de 27 peleas ganadas, 27 knockouts. Campeón mundial en 2 categorías, su apodo lo decía todo: el Inca, o también el Dinamita. Nadie iba a la distancia con él, todos caían al suelo, pero su éxito dentro del ring contrastaba con un infierno personal fuera de él. Su agresividad no se quedó en los guantes, ya que tuvo múltiples incidentes de violencia doméstica. En 2009, fue acusado de agredir a su madre y hermana. En marzo de 2010, su esposa, Jennifer Carolina Viera, fue hospitalizada con costillas fracturadas y un pulmón perforado. Él afirmó que fue una caída, pero las sospechas crecieron. Lo llevaron a rehabilitación psiquiátrica y al mes fue liberado. Tenía una cita para un programa en Cuba, pero lo estrelló todo. Bajo efectos del alcohol y la cocaína, escapó de su escolta policial y se refugió con su esposa en el Hotel Intercontinental de Valencia. La madrugada del 18 de abril de 2010, emergió con manchas rojas, sin zapatos, y confesó a la recepción: le quité la vida. Al día siguiente, fue detenido por el CIPC. Le hallaron a su esposa con 3 heridas mortales en la habitación. Pero el horror no terminó ahí. Apenas 24 horas después de su detención, se colgó en su celda con su propia ropa, dejando entre los dientes una foto de su familia. Perdió la vida poco después. La tragedia dejó a 2 niños huérfanos y varias denuncias, ya que la Federación Venezolana de Boxeo y figuras del gobierno lo defendían, diciendo que estaba enfermo y que merecía apoyo, no cárcel. Argenis Rafael Ledezma, nació en Ciudad Bolívar, y fue militar antes de convertirse en oficial de la Policía Metropolitana de Caracas. Durante años patrulló las calles y se ganó la confianza de la comunidad. Pero en su vida privada, Ledezma tenía un comportamiento controlador, violento y obsesivo. Comenzó una relación con Rosa Elena, también conocida como Chena Pinto, cuando ella tenía solo 13 años. La embarazó 2 veces siendo menor de edad, y la convirtió en su esposa, sometiéndola a una vida de dominio total. No le permitía hablar con nadie, ni salir, ni tener amigos. Cualquier adolescente que se acercara a ella, era una amenaza. El 11 de enero de 1980, 3 jóvenes vecinos del barrio San Pablito, en Mamera, desaparecieron misteriosamente. Sus nombres eran: Douglas Nieves, de 16 años. Efraín Irausquín, de 17. Y Martín Mijares, de apenas 14. Los 3 eran amigos de la joven esposa de Ledezma. Él los odiaba. Los celaba. Los vigilaba. Y ese día, simplemente, desaparecieron. Durante semanas, las madres de los chicos golpearon puertas. La policía, la misma institución a la que pertenecía Ledezma, ignoró los reclamos. Pero la comunidad hablaba. Sabían que algo no cuadraba. Y todas las miradas empezaron a volverse hacia él. Un año después, tras una intensa presión social, Ledezma confesó. Él mismo reveló dónde había enterrado a los 3 muchachos. Los cuerpos estaban en un terreno baldío, cerca de su casa. Les había quitado la vida por celos enfermizos, porque no soportaba ver a su esposa hablando con ellos. Nunca explicó cómo les quitó la vida. Nunca mostró remordimiento. Simplemente, los había hecho desaparecer y siguió con su vida como si nada. Fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela en ese momento. Cumplió 21 años tras las rejas y fue liberado por buena conducta en 2001. Al salir, se mudó a Puerto Ordaz, se graduó como administrador y trabajó en una cervecería. Nunca volvió a ver a su exesposa. Nunca buscó a sus hijos. Vivió con bajo perfil, oculto en el silencio. Hasta que 41 años después del crimen, decidió hablar. En 2021, el periodista Luis Olavarrieta entrevistó a Ledezma en su canal de YouTube. Allí, frente a cámara, el monstruo de Mamera rompió el silencio. No lloró. No pidió perdón. Solo relató los hechos con frialdad. Aseguró que había quitado la vida por celos. Que no tenía justificación. Y que había pagado su condena. Para muchos, ese video fue una bofetada. Para otros, un cierre necesario. La historia de Ledezma fue tan brutal que inspiró una de las películas más impactantes del cine venezolano, Macú, la mujer del policía 1987, dirigida por Solveigo Ogesteigen. Allí se retrata el abuso, el miedo, la represión y el crimen desde los ojos de su víctima, una adolescente atrapada en un matrimonio forzado con un monstruo uniformado.
Puerto La Cruz, Venezuela, el 31 de enero de 2018, Verónica Corona, una adolescente de apenas 16 años, desapareció tras salir a buscar telas en el centro. Su familia, alarmada por su ausencia prolongada, logró que miles de personas empezaran a buscarla en las redes bajo el hashtag desaparecida. Verónica Corona. Pero las horas pasaban y nada. Unos días después, el cuerpo de Verónica fue hallado enterrado en avanzado estado de descomposición en el Parque Natural La Sirena, sector Chorrerón, municipio Guanta. Habían pasado cerca de 6 días desde su asesinato. Las sospechas apuntaron a alguien con quien Verónica se había comunicado por redes sociales. Un joven de 23 años llamado José Javier Barreto Curbata. Él mismo confesó haberla estrangulado y guió a las autoridades del CIC hasta el lugar donde enterró el cuerpo. Pero lo verdaderamente escalofriante fue lo que ocurrió después. Publicó una historia en Wattpad titulada Conejito, donde, en primera persona, relataba un crimen idéntico al suyo. Una persona estrangula a alguien amado, lo entierra y lo cuenta con frialdad literaria. Esa perversión de convertir su crimen en narrativa fue lo que lo convirtió en leyenda viral. La historia fue eliminada, pero no antes de que usuarios la copiaran y difundieran. El horror no quedaba solo en la muerte. El asesino estaba orgulloso. Se publicó como si fuera ficción, narrado como diario íntimo del crimen. El caso escaló cuando se arrestó a 3 cómplices. Angélica Torres Hernández de 29 años, Eliana Morillo Solano de 31 y Cristian Inserni Wefer de 33, estos eran funcionarios de Polisotillo, acusados de haber retenido el celular de la víctima y, con ello, comparten parte de culpa en el encubrimiento. Lo más perturbador, hay versiones que indican que hay otro sospechoso, su primo Jonathan del Valle Quijada Curbata, tenía huellas sobre el cuerpo y fue visto con Verónica justo antes del crimen. Muchas voces aseguran que José Javier asumió la culpa para protegerlo bajo presión familiar.